Hola Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Araceli, buenas noches, mis amadas hermanitas. Les enviamos, mi esposo y yo, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Estamos atentos, ¿verdad? Y con gusto para saludarnos. Linda, ¿cómo estás? Buenas noches, un abracito. Buenas noches, amada Vicky, bendiciones, linda, preciosa. Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un abrazo también para ti, qué gusto saludarlas. Dios las bendiga grandemente, las niñas más aplicadas, en las primeras filas, siempre me da mucho gusto saludarlas. Las amo y las bendigo por siempre. Gracias a Dios por sus vidas. También, Marinita, muchas bendiciones también para ti. Gracias, linda, abrazos y bendiciones para toda la familia. Qué gusto que ya estamos listos para iniciar una clase, ¿verdad? Ay, también es un gusto verte, Vicky, por siempre. Nos daremos un abracito este domingo. Vamos a estar por allá en la ciudad y podemos darnos un buen abrazo, ¿verdad? Berta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bendiciones también para ti. Te amamos y bendecimos, Bertita. Qué bueno que ya estás aquí. Gracias a Dios por lo que Dios tiene para nosotros. Siempre son palabras de bendición, siempre son palabras de ánimo, palabras para seguir adelante, que nos edifican, que nos consuelan, que nos exhortan, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Me da mucho gusto saludarlas. Sí, gracias Vicky, tú siempre aplicada con tu Biblia a un lado. Gracias a Dios, creciendo todos juntos, ¿verdad? Como hermanitas siempre, muy amadas. Gracias a Dios, porque podemos crecer juntas para servir al Señor todo el tiempo que Dios nos dé en esta preciosa tierra, ¿verdad? Porque la tierra fue formada y creada para Dios para que fuera disfrutada. Entonces es un gusto y una bendición conocer al Señor y estar entre hermanas creciendo juntas. Angelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Un abrazo también para ti. ¿Cómo siguen esos ojitos? Esperemos que bien. Sí, esperamos vernos el domingo si puedes ir y ahí oramos y platicamos, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, ¿les parece? ¿Les parece en lo que se van conectando nosotros hermanos? Y para darle lugar a la palabra de Dios, que sí, bueno, siempre es un gusto saludarnos, aunque sea a la distancia, pero siempre es un gusto ver sus nombres en la pantalla, como si estuvieran aquí enfrente de mí. Bueno, entonces oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, sabiendo que cuando dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú estás, Señor, en medio de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es alimento para nuestro espíritu. Tu palabra eres tú mismo, Señor, expresándote a nosotros. Por medio de ella te conocemos más. Por medio de ella disfrutamos más de tu presencia, Señor, porque tu palabra eres tú mismo, Señor, hablándonos, Señor, enseñándonos, Señor, guiándonos, Señor, para que todos nosotros comprobemos tu buena voluntad sobre nosotros, que es agradable y perfecta. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, porque solo a ti te pertenece. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hola, José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amada hermanita. Qué bueno que estás aquí. Bienvenida. Muy bien, vamos a hablar acerca, en esta clase, como ustedes saben, estamos compartiendo acerca de la sanidad. La sanidad es el pan de los hijos de Dios. La sanidad la necesitamos todo el tiempo. A veces nos enfermamos, a veces conocemos a alguien que está pasando por alguna prueba de enfermedad y es necesario que estemos siempre alimentándonos, fortaleciéndonos en esta área que es muy importante para nuestras vidas y para todos aquellos que están cerca de nosotros. Podemos darles una palabra de consuelo de parte de Dios, porque toda la palabra que está en las Escrituras, en la Biblia, es Dios hablándonos a nosotros. Y entonces cuando vemos y leemos la palabra desde ese punto de vista,
es que Dios nos está hablando. Inclusive hay algunas Biblias que se llaman Dios me habla. Hola, ¿cómo estás, Fer? Un abrazo, bienvenida. Entonces cuando Dios nos habla, como que ponemos nuestro oído atento, ¿no? Dios está hablando. Y mira lo que dice aquí, Proverbios capítulo 18, versículo 14. Dios dice, y lo vamos a parafrasear para que sea más personal. Dios te dice, o Dios me dice, Dios te dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo bueno, naturalmente que el buen ánimo. Si estamos sonriendo ante cualquier situación de enfermedad, vamos a salir adelante y vamos a soportar esa enfermedad sabiendo quién está de nuestro lado. Conocemos las escrituras, lo que dice la palabra de Dios, y conforme y tomados de la mano de Dios, sabemos quién está de nuestro lado. Entonces, eso es un motivo muy importante para tener un buen ánimo. El desánimo es temor. El desánimo es miedo a que las cosas se empeoren, a que las cosas no se resuelvan, y eso es falta de fe. Puede estar ahí el síntoma, puede estar ahí el dolor de cabeza, el dolor de piernas, el dolor de espalda, el dolor de ojos, el dolor de cualquier parte de nuestro ser. Pero el ánimo del hombre, confiando en quién está de nuestro lado y sabiendo lo que dice la palabra de Dios, soportará su enfermedad. Hola Evelyn, ¿cómo estás? Bienvenida, hijita. Qué bueno que estás aquí. Dios te bendice. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Un ánimo angustiado es un estado de ánimo desprovisto de fe, que tiene temor, que no sabe qué va a pasar. Y bueno, eso pasa en el mundo también, ¿no? Eso es muy común en el mundo. Pero los hijos de Dios sabemos quién está de nuestro lado y sabemos que el mismo Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, también sufrió nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y por su llaga, que era todo su cuerpo, era una llaga, dice la Escritura que fuimos nosotros curados. Cuando nosotros creemos esa palabra, podrá estar ahí la situación adversa, pero hay un ánimo, un buen ánimo de quien pagó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Es verdad también que a veces ciertas enfermedades pueden ser tan largas que puede caer un desánimo y el cuerpo se debilita. Y bueno, siempre Dios tiene y adereza mesa delante de nuestros angustiadores, y esto es un buen alimento. Sí, este es un buen alimento que el Dios pone, que nuestro Padre Celestial pone delante de nosotros, en presencia de nuestros angustiadores, diciéndonos que tengamos un buen ánimo, que Dios está con nosotros. Y si Él es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sí? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y mucho tiene que ver también las palabras que hablamos. Cuando hablamos palabras de fe, ¿sí?, que Dios ha puesto en nuestro corazón, lo que dice la palabra en relación con la sanidad, como acabamos de citar el libro del profeta Isaías capítulo 53, que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo fuimos nosotros curados. Cuando nosotros hablamos esas palabras, no las repetimos a nosotros mismos con las escrituras, nos estamos hablando, nos estamos edificando, porque la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Todos los medicamentos que nos recetan los médicos son buenos, por supuesto que son buenos, pero algunos reconocemos que tienen
efectos secundarios, te arreglan una cosa y te descomponen otra. Bueno, la palabra de Dios solo te va a sanar y no te va a descomponer nada, no tiene efectos secundarios. La palabra de Dios dice la Escritura que es medicina para todo nuestro cuerpo. Entonces, antes que cualquier cosa, primero la palabra de Dios. Primero la palabra de Dios. También dice la Escritura, veamos aquí en Proverbios capítulo 18, versículo 20. Es mi oración al Padre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que quede estas Escrituras tan fuertemente sembradas en nuestro corazón, que sean nuestro estandarte, que sean la veleta de nuestra vida, ¿sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y porque con nuestras palabras quedamos enlazados con los dichos de nuestros labios. Nuestra lengua es como un timón. Dice la Escritura que las grandes naves, los grandes transatlánticos, aquellos que cruzan los mares y los océanos, son dirigidos por un pequeño timón. Así también nosotros dirigimos nuestra vida con el poder de nuestra lengua. ¿Sí? Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida siempre. La lengua, nuestra lengua, es el timón de nuestro barco. Nuestra lengua, así como el timón es a un barco, nuestra lengua es el timón de nuestra vida. Entonces, lo que declaremos es lo que vamos a recibir. Dice aquí, Proverbios 18, 20. Dice la Escritura, del fruto de la boca del hombre, del fruto de la boca del hombre, de la boca que salen palabras. Esas palabras son como un fruto. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Versículo 21. Yo te invito a que escribas una tarjetita de esos que tienen como un pegamentito atrás, un post-it, y lo pegues ahí en tu espejo donde te estás enchinando las pestañas si eres dama, o ahí donde te estás peinando si eres un caballero, o en fin, que siempre lo estés recordando. Dice así, Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están sujetos a la lengua. Y el que la ama, esto significa el que considera sus palabras, el que la ama, el que trata bien a su lengua, no que sí que te la laves o cosas de eso, pero sí quiere decir que estás consciente de todo lo que hablas. ¿Qué tal, mi hermano Bernardo? Buenas noches, bienvenidos. Estás consciente de tus palabras. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú quieres ver abundancia, si tú quieres ver prosperidad, si tú quieres ver sanidad, si tú quieres ver lo que tú desees ver, recuerda que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, ¿sí? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquella persona que dice, por ejemplo, hablando de la sanidad, no, esta enfermedad ya es crónica, no se va a quitar. Bueno, eso pueden decir los médicos, eso puede decir, ahora ya es muy fácil consultar síntomas y enfermedades en el Google, ¿no? Es fácil nada más entrar ahí al internet y tomar información, en fin. Pero la información que más debemos apreciar es la que dice la palabra de Dios. Dios dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Eso es lo que tenemos que hablar. Y no lo que dicen los médicos, que aunque no estamos negando alguna situación, estamos poniendo la palabra de Dios por encima de cualquier circunstancia. Y la palabra de Dios es sobrenatural, va por encima de las cosas naturales. ¿Sí? Entonces, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Podríamos decir, bueno, dice el médico que me diagnosticaron, por ejemplo, no es nuestro caso, que me diagnosticaron hipertensión arterial y esta es una enfermedad ya crónica. Eso dice el médico. ¿Pero qué dice Dios? Entonces, eso dice el médico, no vamos a negar lo que dice el médico, pero sí vamos a poner la palabra de Dios por encima de cualquier diagnóstico o de cualquier situación. La palabra de Dios, que es sobrenatural, va por encima de cualquier circunstancia. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces tú tienes dos caminos que elegir. Uno, o escoger y declarar lo que dice la palabra de Dios sobre cualquier situación, o hablar las circunstancias, como le pasó a Pedro cuando iba caminando sobre el agua. Pero antes de caminar sobre el agua vio al Señor Jesús que caminaba hacia la barca y entonces Pedro le dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya contigo. Entonces el Señor Jesús, que iba caminando sobre las aguas, le dijo, ven Pedro. Entonces Pedro se tomó del mástil de la barca y sacó un pie y sacó el otro pie y empezó a caminar sobre el agua. Mientras vio al Señor Jesús, pudo caminar. Pero cuando volteó a ver esas olas que azotaban de un lado a otro de la embarcación y el viento, ¿qué crees que le pasó? Entró en pánico. Y cuando entró en pánico, empezó a gritarle al Señor, Señor, sálvame porque me ahogo. A ver. Él era un pescador. Todos los pescadores son excelentes nadadores. Pero las circunstancias lo paralizaron. El temor te paraliza, el miedo te aterroriza. ¿Y qué es lo que pasa? Viene ese temor y entonces Pedro se empezó a hundir y el Señor Jesús llega donde está él, lo levanta y se regresan caminando a la lancha. Se sube Pedro a la lancha, caminando sobre el agua. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que cuando ponemos nuestros ojos en el Señor Jesús, hola Georgette, ¿cómo estás? Un abracito. Hola a toda la familia García Galindo, un abrazo para ustedes también. Alesfer, bienvenida, bueno, ya te había saludado, ¿sí? Bueno, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ven, y Pedro ve al Señor Jesús, él caminó sobre los imposibles. Es imposible caminar sobre el agua, pero Pedro caminó sobre el agua de la misma manera como cada uno de nosotros, cuando ponemos los ojos en el Señor Jesús, podemos caminar sobre los imposibles, porque el Señor Jesús es el autor y consumador, el principio y el fin de nuestra fe. Amén. El principio y el fin de nuestra fe. Entonces, nuevamente regresando a esta cita bíblica, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Comerá de sus frutos. Vamos aquí también, aquí mismo, en el Proverbios 17, 27. Aquí mismo, estábamos en Proverbios 18, 20 y 21. Ahora vamos a leer Proverbios 17, 27. Dice así. Dice Dios, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Entonces, ¿quién es el que es sabio? El que ahorra sus palabras. ¿Por qué? Porque lo que tú digas, lo que yo diga creyendo, va a suceder. Entonces, a veces es mejor callar y ser prudentes antes de declarar alguna palabra que vaya en contra de nosotros o vaya en contra de alguien más. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido.
¿Qué está haciendo el Señor con todos nosotros en este momento? Nos está enseñando sabiduría, la sabiduría de Dios que viene de lo alto. Dios nos está diciendo, seamos sabios, seamos prudentes con lo que dicen nuestros labios. Algunas enfermedades no han podido ser sanadas, no porque Dios haya fallado, no porque Él se olvidó de ti y está muy ocupado en otros lados. No, muchas veces eso es uno de los motivos, puede ser, porque son muchos motivos, pero uno de los motivos puede ser que nosotros mismos quedamos enlazados con los dichos de nuestra boca diciendo, no, esta enfermedad crónica la sufrió mi papá y luego mi abuelito y es de familia, todos la tenemos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues entonces si todos la tienen, pues que la soportamos, la sufrimos, la disfrutamos, porque es de familia. No, hay que conocer lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad y la verdad nos va a hacer libres. La verdad siempre nos va a hacer libres. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos por favor todos juntos al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45. 6:45. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 45. Y aquí el Señor Jesús nos explica algo muy importante. Bueno, toda la palabra de Dios es importante. Lucas 6:45 dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. ¿Qué significa? Significa que nuestro corazón tiene un tesoro. Ese tesoro son cosas buenas, pero también puede haber cosas malas, ¿sí? El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Un hombre que tiene solo cosas buenas en su corazón siempre va a hablar cosas buenas. Dice, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Tú quieres saber qué hay en tu corazón? Escúchate hablar. Escúchate hablar y sabrás lo que hay en tu corazón. ¿Quieres saber qué hay en el corazón de alguna persona? Escúchala hablar. Y eso es lo que hay en su corazón. En su corazón saca lo bueno. ¿Y qué es lo bueno de nuestro corazón? La palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, cuando la necesitamos, abrimos ese tesoro y declaramos la palabra de Dios. Ese es un buen tesoro, un tesoro de vida. Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Porque esto es así, Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú escuchas a alguien o tú te escuchas a ti mismo decir algo que no es correcto, eso es lo que está en tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Si hay algo malo en nuestro corazón y Dios nos lo está mostrando, pues hay que sacarlo del corazón. ¿De qué manera? Pedirle perdón a Dios. Sí, Padre, perdón porque guardé eso en mi corazón y yo no quiero hablar de eso. Y generalmente se guarda en el corazón ofensas, heridas, que se guardan y se quedan ahí en el corazón. Y entonces también hay escritura que dice que un corazón amargado, un corazón ofendido, triste, solo va a estar hablando de eso. Solo va a estar hablando de eso. ¿Por qué? Porque está entristecido, porque está ofendido. ¿Sí? Vamos a Proverbios 29, versículo 25. Qué importante es guardar en nuestro corazón cosas buenas y no cosas malas. ¿Sí?
29 y 25, porque de eso es de lo que vamos a hablar. Aquí la escritura nos dice, el temor del hombre pondrá lazo. Si alguien está pasando por una prueba de enfermedad o cualquier otra situación y tiene miedo, esto es un lazo, ¿sí? Es un lazo. Mas el que confía en el Señor será exaltado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de evitar todas esas palabras llenas de duda, de todas esas palabras desprovistas del conocimiento de la palabra de Dios. Inclusive, mira, un consejo, una sugerencia que alguien nos dio alguna vez, cuando estés pasando por alguna situación especial, vamos a decirlo así, especial, que quiere decir una enfermedad, algún hijo desobediente, alguna situación que del diario vivir, ¿sí? Del diario vivir, porque todos tenemos aflicciones en nuestro diario vivir. Entonces, si tú confías en el Señor vas a ser exaltado. Pero si estás teniendo temor de alguna situación, tú mismo te has enlazado con los dichos de tu boca. Sí, tenemos que tener cuidado, porque ni siquiera las demás personas nos enlazan, sino nosotros mismos nos enlazamos. Y además también podemos enlazar a otras personas con los dichos de nuestros labios. Por ejemplo, un ejemplo de esto puede ser alguien que todavía no conoce del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, y algunas veces ya les he compartido y parece que su corazoncito es de piedra. Y luego surgen palabras que dicen, mi esposo, mi tío, mi mamá, mi papá, mis hijos, nunca van a recibir al Señor Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros mismos los hemos enlazado con los dichos de nuestros labios. Pero si hablamos palabras de fe, Padre, te doy gracias. Por ejemplo, puedes decir, Padre, te doy gracias porque tu palabra dice que ellos son una promesa, Señor. Tú me dijiste, cree en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, gracias porque aunque estoy viendo la dureza del corazón de alguien que anda por aquí, podrías decir eso, ¿no? Yo sé que tu palabra, Señor, siempre se va a cumplir, y yo voy a ver, Señor, a mis hijos, a mi esposo o a la esposa, según el caso de cada quien, verlos rendir sus vidas hacia ti, Señor. Tú lo prometiste, yo. Palabras de fe, hablar las palabras que dice Dios, no las palabras llenas de duda, de temor, de miedo, desprovistas totalmente de fe, ¿verdad? Hay que hablar la palabra de Dios, la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Aquí tenemos otra cita, Proverbios 35. Dice así, Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Solamente debemos de hablar lo que dice la palabra de Dios sin agregarle, sin quitarle nada. No menguamos el mensaje, pero tampoco le ponemos levadura a ninguna parte de la palabra de Dios, porque podemos ser hallados mentirosos y el mismo Señor nos puede reprender por desviar su palabra o su mensaje, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Así lo dice el Señor. Vamos a otra cita, Proverbios 21. Bueno, ya la leímos, Proverbios 21, 20. Aquí está. Gracias a Dios. Proverbios 21, versículo 23. Dice así: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Y por qué a veces hablamos, o algunos hablan, o unos y otros no, dependiendo de palabras
Bueno, vamos a la escritura. Vamos al libro de Santiago capítulo 3. Dejemos que Dios lo explique, porque no hay nadie como Él para explicar su propia palabra, ¿sí? Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago 3, 1. Dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque los maestros tienen que apegarse a la palabra de Dios y no tienen que moverle nada, nada. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Punto y aparte. Bueno, ahí está punto y seguido. Porque todos ofendemos muchas veces. En el todos ofendemos muchas veces estás involucrado tú y estoy involucrada yo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Qué significa? Si nosotros podemos controlar nuestra lengua, sujetarla para que no hable lo que no debe de hablar, ¿sí? Entonces vamos a poder controlar y sujetar todo nuestro cuerpo. Vamos a leerlo nuevamente. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Esto es verdad. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Versículo 5. Así también, así como una embarcación enorme de un transatlántico, aquellos cruceros enormes de 28 pisos y pista para patinar y tienen hasta auditorios y circo y bueno, son enormes esos barcos. Y quien dirige esa gran embarcación es un pequeño timón. Pues, ¿qué crees? Aunque seamos muy grandotas o muy chiquitas o del tamaño que seamos, ¿sí? Nuestro cuerpo es dirigido por un pequeño miembro que se llama la lengua. Vamos a leerlo aquí. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Unas palabras dichas pueden encender, mal dichas, puede encender un tremendo incendio, ¿sí? He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, así como un pequeño fósforo se prende y se prende una hojita del bosque seca. Puede incendiar un tremendo bosque, un gran bosque, muchas hectáreas. Así también la lengua. También la lengua es así. Versículo 6. Y la lengua es un fuego. La lengua es un mundo de maldad. Ay, ay, ay. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Muchas veces las enfermedades son por causa de nuestra lengua, por ponernos a hablar más de lo que debemos de hablar. Nos contamina. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma, esa misma lengua, es inflamada por el infierno. Así dice el Señor. Así dice Dios. Otra vez. Padre, te pedimos tu revelación y que podamos comprender, Señor, esta palabra para que cuidemos entre todos, cada quien su propia lengua. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Podemos ver que hay domadores de grandes, vamos a decirlo, fieras, ¿no? Un gorila, un tigre de Bengala, en fin, ¿no? Una ballena, en fin, ¿no? Un delfín. Todos esos animales, pues son domados por la naturaleza humana. Y aquí dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, aún las serpientes tocan una flautita y la serpiente empieza a bailar, ¿no? Y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, incluye a las mujeres por supuesto, pero ningún hombre puede domar la lengua. Ese sí sería un gran acontecimiento, ¿verdad? Que es un mal que no puede ser refrenado. Esa lengua está llena de veneno mortal. Llena de veneno mortal. Cuando ves una serpiente o una culebrita, ¡ay! Si nos salimos corriendo. Más bien, como dijo un pastor hace muchos años, dijo, más bien la serpiente que corra de nosotros. Porque nuestra lengua es un mundo de maldad, llena de veneno mortal. ¡Ay, qué fuerte fue ese comentario de ese pastor! Versículo 9. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre. Ahí estamos en nuestras oraciones. Padre bendito, te bendecimos y te amamos. Y con ella, con esta misma lengua, maldecimos a los hombres. Hablamos mal de los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y no se diga cuando se habla mal de los hermanos, de los nacidos de nuevo, porque estamos hablando en contra del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es de Cristo. Y hablar del cuerpo de Cristo es hablar en contra del Hijo de Dios. Ay, Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Podemos hablar cosas buenas hacia Dios, pero cosas malas hacia el cuerpo de Cristo o hacia los hombres que están, hombres y mujeres por supuesto, que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce o amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? ¿Un árbol de mandarinas puede dar papayas? ¿O uno de papayas dar melones? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O da agua salada o da agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Sabio significa que ha recibido la sabiduría de Dios, ¿sí? Y la pone en práctica. Y entendido es que está dispuesto a escuchar y a ponerla en práctica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, no termina el tema. Dios dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría
esta sabiduría de los celos amargos, de la contención en el corazón, ¿sí? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esa sabiduría la que tiene celos amargos y contención en su corazón, y los que mienten y se jactan. Esa sabiduría es terrenal, animal, y la Biblia dice diabólica. Así lo dice el Señor. Pero la sabiduría, versículo 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que debemos de vivir y manifestar en nuestro diario vivir todos aquellos que hemos recibido la palabra de Dios, que somos hijos de Dios. Sí, esta es la sabiduría en la que debemos de vivir en nuestro diario vivir. Este debe ser el estilo de vida de cada uno de los que creemos en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene del cielo, es primeramente pura. No tiene nada de contaminación. Después es pacífica. No pelea con nadie. Es amable. Es benigna. ¿Sí? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, todos estos son frutos de justicia. Justicia significa que son los frutos de haber sido justificados con la sangre preciosa de Cristo. Tú y yo fuimos justificados por el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo Jesús nos hizo justos cuando nos perdonó, nos justificó. Y ahora estos frutos de justicia son los que nuestra vida tiene que dar por medio del conocimiento de la sabiduría de Dios. ¿Cómo sabemos que somos justos? ¿Cómo sabemos que la vida de Dios está en nosotros? Por esto que dice aquí. Por eso dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, este es el fruto de justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Todos ofendemos muchas veces. No solamente tú, no solamente yo, o no solamente yo y tú no, todos. Todos ofendemos muchas veces. Y aquel que no ofende, ese es varón perfecto. Entonces, como todos ofendemos muchas veces, tenemos que reconocer que así como queremos luego que nos pidan perdón, mejor pidamos nosotros perdón a aquellos a los que hemos ofendido, ¿verdad? A los que hemos ofendido, porque a veces nos sentamos en el trono de la realeza y nos hacemos jueces, cuando Dios no quiere que sea así. Dios quiere que el que quiera misericordia de parte de Dios también dé misericordia a los demás, ¿sí? Y que tratemos a los demás como queremos ser tratados nosotros. Y recordemos cómo nos ha tratado Dios, que a veces no somos muy fáciles, ¿verdad? Y Dios ha sido bueno con nosotros. Y así debemos de ser también con los demás. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces nuestras palabras revelan en verdad quiénes somos. Nuestras palabras, vamos a decirlo de esta manera, nuestras palabras nos recomiendan o nos condenan. Son nuestras palabras, ¿sí? En Proverbios, vamos a Mateo capítulo 12. Antes de ir a Proverbios, vamos a Mateo capítulo 12. Mateo 12, 34.
Mateo 12, versículo 34, dice así. Le estaba el Señor Jesús. Ahí tenía una discusión con los fariseos, ¿sí? Y les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor Jesús, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella, de esas palabras, darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas en Cristo Jesús, las palabras no se las lleva el viento. Por ahí había algunas canciones que las palabras se las lleva el viento. ¿Qué crees? No se las lleva el viento. Las palabras producen según su especie. El que siembra discordia cosechará tempestades, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita? Ser coherente con lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Dice en Proverbios 10:32, los labios del justo. ¿Quién es el justo? El que ya fue justificado por la obra redentora y amorosa de nuestro Señor Jesucristo. No son nuestras obras, son las obras de Él. Él nos hizo justo, no porque nosotros seamos justos. Nosotros a veces somos bien injustos. Pero Él nos justificó de nuestros pecados delante del Padre. Entonces somos justos por la obra de Cristo. Proverbios 10:32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Y no son palabras lisonjeras, no son palabras que endulzan el oído, no, son palabras que salen del corazón, de un corazón limpio. Para los de limpio corazón, las cosas son limpias. Pero para los que tienen un corazón sucio, todo lo demás es sucio, ¿sí? Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades, ¿sí? Así lo dice el Señor. Por Jeremías 9:8 dice la Escritura, saeta afilada es la boca de ellos. Engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone vamos a verlo completo, vamos a Jeremías, el libro de Jeremías, vamos todos para allá, Jeremías capítulo 9, nada más escribí una parte del versículo, pero es bueno leerlo completo. Jeremías capítulo 9, versículo 8. Dice así, saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla, con su boca dice paz a su amigo. Esas son las palabras lisonjeras. Y dentro de sí pone sus acechanzas, ¿sí? Entonces no se trata de hablar palabras lisonjeras, sino palabras amables, como dice un proverbio también, que nuestras palabras sean como manzanas de oro sobre una charola de plata. Así son las palabras dichas como conviene, ¿sí? Palabras de paz, palabras de armonía, ¿sí? Mateo 15:18, una escritura más. Mateo 15:18, dice así la escritura. Dice así. Desde el versículo 15, leamos. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Se va al WC. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre,
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Todo lo que sale del corazón, los malos pensamientos. Es decir, una persona que tiene malos pensamientos contamina no solamente su cuerpo, contamina la rueda de la creación, como lo hemos leído, ¿sí? Sino contamina a todos los que están a su alrededor, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Qué importante es guardar en el corazón solamente cosas buenas. ¿Cómo puedes conocer tú mismo lo que hay en tu mismo corazón? Escúchate hablar. Habla con el Padre y dile: Padre, revélame lo que hay en mi corazón. Abre mis oídos para que escuche lo que hablo, para que yo vea lo que hay en mi corazón, Señor. Me pueda arrepentir delante de ti, Señor, porque yo no quiero un corazón contaminado. Tú nos diste un corazón nuevo, como lo dice el profeta Jeremías. Nos diste un corazón nuevo y en este corazón nuevo pusiste a tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame a no contaminar este nuevo corazón que me has dado, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ezequiel capítulo 36. Vamos al libro del profeta Ezequiel. Ahorita lo encuentro. ¿Saben qué es? Que le cambié le cambié los indicadores aquí a mi Biblia. Ya no encontré. Ezequiel 36. Y ahora que estaba arriba quedó abajo y el que estaba abajo quedó arriba, pero bueno, ya aquí está. Ezequiel 36, versículo 26. Dice Dios: os daré corazón nuevo. Ay, gracias, Señor, porque el que teníamos estaba muy contaminado y muy duro. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, dice Dios, mi Espíritu Santo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Somos la obra de Dios. Él nos dio cuando nacimos de nuevo. ¿Cuándo fue que nacimos de nuevo? Cuando abrimos nuestro corazón para recibir al Señor Jesús. Él nos dio un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo, el corazón espiritual es un espíritu nuevo, porque la bomba que tenemos para el sistema circulatorio ese sigue ahí. Pero nos dio un espíritu nuevo, que es un corazón nuevo. Y en ese corazón nuevo, Él colocó a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Padre y el Hijo viviendo en nosotros. Entonces, Él está habitando en nuestro corazón. Él es el que con ese corazón nuevo te revela la palabra, te convence de pecado, de juicio y de justicia, te lleva a toda verdad, te revela las escrituras, no te deja solo, siempre está contigo, porque Él habita en tu corazón. Habita en el corazón de los que han nacido de nuevo a la familia de Dios. Entonces, ese corazón nuevo hay que guardarlo. ¿Por qué? Porque no está contaminado. Y si lo hemos contaminado, bueno, Señor, ayúdame, revélame qué hay en mi corazón para que, Señor, tú me perdones y yo saqué esas cosas de mi corazón. Porque tú me lo diste nuevo, Señor, y no lo voy a echar a perder, ¿verdad? No lo vamos a echar a perder. Somos la obra de Dios y adentro de ese corazón, en ese mismo corazón, Él puso a su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos va a llevar al Padre. Y el Padre nos envía a su Espíritu Santo. Ya lo tenemos
para que nos revele su voluntad, nos revele las escrituras y nos revele lo más, no voy a decir que lo más hermoso del corazón de Dios, porque Él es hermoso en todas sus formas, sino que nos revele más y más el amor de Cristo, que nos ha revelado y nos está revelando en las escrituras. Entonces tenemos que guardar ese corazón y mantenerlo limpio, santo, puro, porque es de Él, ¿sí? Es de Él. Entonces, si Dios ha hablado en tu corazón, y sé que lo ha hecho, y tú no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. ¿Por qué hoy es el día? Porque Dios está hablando contigo. Y Él está a la puerta de tu corazón y toca. Así dice la Escritura: aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, si tú quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, recibir un corazón nuevo, recibir al Espíritu Santo dentro de ti, un corazón que ya no esté herido, un corazón que no sea de piedra, un corazón que no está contaminado, un corazón nuevo. Él va a poner ahí a su Espíritu Santo como lo ha prometido y además lo ha hecho ya con todos nosotros. Él te va a llevar a toda verdad. Entonces, en ese nuevo nacimiento pasamos todos, nosotros ya pasamos, y aquel que quiera pasar de las tinieblas a formar parte de la familia del Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, lo puedes hacer con una oración de corazón. Una oración de corazón quiere decir una oración en espíritu y en verdad, que realmente tú lo quieras. Y Él va a entrar en tu vida, te va a dar vida eterna, perdonará tus pecados, ¿sí? Y te dará ese corazón nuevo, de carne, no contaminado, no herido, donde Él pone a su Espíritu Santo y te llevará siempre a toda verdad. Y tendrás ese corazón con ese buen tesoro. Vas a aprender más de la palabra de Dios para guardar en ese corazón las cosas hermosas de Dios. Y vas a saber qué recibir en tu corazón y qué no recibir en tu corazón. Porque Dios te dará la sabiduría para guardar ese corazón que Dios te ha dado. Entonces vamos a orar. Orar quiere decir hablar con Dios. Entonces simplemente repite en voz alta. Tú lo tienes que oír y Dios lo tiene que oír, aunque Él si tú lo dices en voz baja, de todos modos Él te oye. Pero es tan hermoso que se oiga en todos lados. Y repite con nosotros, todos nosotros lo vamos a hacer, no porque recibamos al Señor muchas veces, pero podemos acompañarte en esta oración. Es una bendición recordar ese nuevo nacimiento en nuestras vidas. Entonces repite con nosotros en voz alta: Padre Celestial, te doy gracias por haberte acercado a mi vida. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Vino al mundo, Señor, y fue a la cruz a pagar el precio de mi salvación. Sufrió mis enfermedades y mis dolencias para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Y hoy me arrepiento, Señor, delante de ti, porque sí he pecado contra el cielo y contra ti. Y sé que cuando hay arrepentimiento, hay perdón de pecados. Y cuando hay perdón de pecados, hay un nuevo nacimiento a una vida nueva. Gracias te doy, Padre, porque sé que estás aquí y hoy recibo al Señor Jesucristo como mi Señor y mi único Salvador. Murió por mí y resucitó de entre los muertos. Padre eterno, lléname con tu Espíritu Santo y llévame a toda verdad. Gracias, Señor, por ese nuevo corazón. Gracias por la vida eterna. Gracias porque paso de las tinieblas a formar parte de la familia de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero, del que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Amén, amén, mi hermano Bernardo. Dios es bueno todo el tiempo y siempre. Él es bueno por siempre y para siempre. Amén. Muy, muy buenas noches a todos. Recordamos que mañana sábado se están reuniendo los grupos de oración. Vicky, Linda, Marinita tienen información acerca de los grupos que se están reuniendo en casa, pero parece que ya se están reuniendo en la iglesia Palabra de Vida para orar. Ellos pueden darles mayor información, ¿sí? Muy, muy buenas noches y nos vemos el domingo allá en la Ciudad de México, en la Congre, para darnos un buen abrazo y seguir creciendo en la Palabra de Dios. Gracias, gracias, Fer. También le mando un saludo a Iván. Un abrazo para los dos. Bendiciones para todos, muy, muy buenas noches, que Dios los siga bendiciendo. El pastor les manda un fuerte abrazo y siempre están en sus oraciones. Bendiciones para todos, Vicky, Marinita, bendiciones. Muy, muy buenas noches.